Gracias. ¿Y pueden ver la presentación? Sí, doctora. Claro. Ok. Vamos a hablar sobre espondiloartritis, antes conocida como las espondiloartropatías seronegativas. Más bien, si es que en algún momento se corta el internet o algo, por favor, Andrea, la delegada, me llama por teléfono. Gracias. La agenda de la exposición va a ser hablar un poco de la clasificación, la epidemiología, la patogenia, el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. Como ustedes saben, las espondiloartritis son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que van a estar caracterizadas básicamente por oligoartritis espinal. Ya quiere decir, puede afectar tanto la columna desde la cervical, la dorsal y la lumbar. Así también puede tener compromiso de articulaciones periféricas. Miren ustedes acá, notoriamente este es un dedo en salchicha, que ya vamos a ver que es una manifestación bastante frecuente en una de los tipos de espondiloartritis, ¿no? La presencia de entesitis también es importante. Acá vemos, este es una ecografía de un tendón de Aquiles en el eje largo, o sea, viéndolo longitudinal. Esto en ecografía vemos acá el borde del hueso que se llama, es un borde hiperecoico, que tiene una discontinuidad, que eso vendría a ser porque hay una erosión, ¿no? Y que tiene Doppler, quiere decir que es una erosión caliente o activa. Y esta es la zona de lentesis. Estas enfermedades son enfermedades en las que hay compromiso tanto de artritis como de entesitis. Las entesitis, o las entesis, perdón, son la zona de inserción de los ligamentos o los tendones a nivel del hueso. Entonces, ahí se va a producir el componente inflamatorio. Y si es muy inflamatorio, puede llegar a ser inclusive erosiones a nivel del hueso. La entesitis y el compromiso tanto puede ser mucocutáneo o puede ser también ocular, como en el caso de este paciente, ¿no? El síndrome de ojo rojo, un ojo normal, y acá un ojo rojo doloroso con pérdida de la agudeza visual que se acompaña a este tipo de patologías, ¿no? Como son las uveitis. Entonces, en esa diapositiva prácticamente hacemos como un resumen introductorio para lo que vamos a ver más adelante. Ya habíamos mencionado que el dolor inflamatorio es muy importante. Lo más estudiado es el dolor lumbar inflamatorio, pero pacientes, por ejemplo, se ha visto que las pacientes mujeres presentan más cuadro de la columna alta, o sea, cervicalgia inflamatoria, a diferencia de los varones que presentan más compromiso dolor lumbar inflamatorio. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas del dolor lumbar inflamatorio? Que eso es muy importante. O sea, la presencia en personas menores de 45 años, que el tiempo de duración del dolor sea mayor a 3 meses, de inicio insidioso, la rigidez matutina mayor de 30 minutos, mejora con el ejercicio, empeora con el reposo, tanto así que los pacientes se despiertan a la mitad de la noche, ¿no? Con mucho dolor y tienen que caminar. Mejora con AINES y lo que les había mencionado, ¿no? O sea, un dolor intenso en la parte lumbar. Si alguno de ustedes, más o menos porque la edad de presentación es entre los 20 y los 40 años, tiene un dolor de este tipo de estas características, tiene que acudir al reumatólogo. La clasificación clásica o antigua era espondilitis anquilosante, la espondiloartritis psoriásica, ya sea prominoaxial o periférica, la artritis reactiva, ¿no? Las que se asocian a infección, las espondiloartritis enteropáticas que se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal, las de inicio juvenil y las indiferenciadas. Actualmente ya se está manejando más el término de espondiloartritis axial,
básicamente para diferenciar, pero dicho sea de paso, no las entidades tipo espondilitis o artritis psoriásica, obviamente son entidades que siempre van a estar, ¿no? Una manera de, de clasificar aquellas que eran difíciles de dar un nombre propio ha sido esa clasificación por el grupo europeo, ¿no? Espondiloartritis axial, que puede ser con compromiso radiográfico o no radiográfica, pero ya con hallazgos de sacroileitis en resonancia magnética o con exámenes como el HL27 positivo o criterios clínicos, ¿no? O puede ser que ese paciente no tenga compromiso axial y tenga periférico. Y aquel paciente que se asocia con psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hablo de enfermedad inflamatoria intestinal me estoy refiriendo a colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, ¿no? O con alguna infección precedente, o en algunos casos que no tengan psoriasis, ni otros, los que antes conocidos como indiferenciados. Entonces, ¿cuál es la epidemiología, no? Como ya habíamos mencionado, la más conocida es la entidad de la espondilitis anquilosante. Vemos un paciente que ya tiene muchos años de un largo tiempo de enfermedad y en la que vamos a ver esta alteración en la postura del paciente por la rigidez marcada de la columna, ¿sí? Algunos le mencionan, antiguamente se mencionaba como tiene una espalda en tabla de planchar, ¿no? Ya habíamos mencionado más frecuente en sexo masculino 2:1, igual edad menor de 45 años. La incidencia, obviamente, eso va a variar de acuerdo al sitio de donde sea sacada, ¿no? 7.3 por 100.000 pacientes por año. Y la prevalencia, altamente prevalente, por ejemplo, en Estados Unidos y también en Países Bajos, ¿no? Y se ha visto que según la asociación con el HLA, la mayoría de los pacientes que tienen, la mayoría de pacientes con espondilitis, pero esto estamos hablando de una población caucásica, más del 90% presentan HLA-B27 positivo, ¿no? Pero este HL27 está menos del 1% en africanos y en asiáticos también, ¿no? Por ejemplo, acá en Latinoamérica se ha visto poco frecuente la asociación de HL27. Hablando en Perú, por ejemplo, ha habido un estudio hace años, solo se encontraba el 30% de pacientes con espondilitis con HLA-B27. O sea que la presencia de HLA-B27 en nuestra población o la ausencia no excluye el diagnóstico. Esos son los criterios antiguos que todavía se usan para catalogar, que son los criterios de Nueva York para la espondilitis anquilosante, ¿no? Que igual como criterio clínico es la lumbalgia inflamatoria con rigidez matutina, lo que les habíamos mencionado de la lumbalgia inflamatoria, y la limitación a la movilidad de la columna lumbar, tanto en el plano frontal como sagital, y la limitación de la expansión torácica con respecto a los valores normales para edad y sexo. Y el criterio radiológico, presencia de sacroileitis bilateral 2:4 o unilateral 3:4. Y está definido como espondilitis anquilosante si está presente el criterio radiográfico con al menos un criterio clínico, con una especificidad bastante alta, una sensibilidad cerca al 80%. Entonces acá veamos, en esta imagen se ven las compromiso de las sacroiliacas, ¿no? Entonces, otra de las patologías que están dentro de las espondiloartritis es la artritis psoriásica. La artritis psoriásica es menos frecuente, en nuestro país es mucho menos frecuente, ¿no? Como presentación de artritis psoriásica, la psoriasis se presenta en 1% de la población general y afecta al 30% de los pacientes con psoriasis van a tener en algún momento de su enfermedad artritis psoriásica. La relación es igual, indistinta en relación mujer-varón, y su asociación también tienen con HLA-27 cuando tienen compromiso axial hasta un 70%, ¿no?
y 25% cuando hay compromiso periférico. Ojo que los pacientes con artritis psoriásica pueden debutar en diferentes periodos de tiempo. Quiere decir, puede haber aquellos pacientes que debutan con primero la psoriasis y en el tiempo hacen la espondilitis, o primero hacen el compromiso articular y después hacen la psoriasis. La artritis reactiva es otro de las entidades de las espondiloartritis. Su relación es predominantemente en varones, igual que la espondilitis anquilosante, más que nada en jóvenes, porque se asocian mucho a las infecciones, ¿no? Y su asociación también con el HLB27 es del 70%. Las espondiloartritis asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que son casi un 4 a un 6,4%, tiene una incidencia de 0,6% por año de las espondiloartritis. Estas se caracterizan porque hacen mayor compromiso periférico, un 40%, es lo más sintomático, pero se ha visto que tienen casi el 50% de los pacientes una sacroileitis asintomática, porque por eso es importante hacer un buen examen y hacer exámenes de apoyo al diagnóstico también, ¿no? Es más frecuente en jóvenes, mujeres, aquellos pacientes que tienen también un índice de masa corporal alto, ¿no? Los obesos, eh, en aquellos que tienen una enfermedad articular activa, o también se ha visto que estos se asocian a otras manifestaciones extraarticulares, ¿no? Entonces no nos olvidemos que es un grupo importante que va a presentar esta patología. Entonces, dentro de la etiopatogenia en general de las espondiloartritis, se ha visto que hay un origen multifactorial en general, básicamente el genético que ya habíamos mencionado, la asociación del HLB27, que es el más conocido, pero hay otros genes también, y asociado al ambiental, ¿no? Y en el ambiental, ¿a qué se va asociado más que nada? A las infecciones. ¿Y a qué infecciones? Especialmente infecciones del tracto urinario, ¿no? Por ejemplo, los gérmenes asociados, el E. coli, la Klebsiella, y o a la presencia de disbiosis intestinal. Algo así como han visto en artritis reumatoide, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, la cantidad de genes asociados con, en este caso, con espondilitis anquilosante. Vean ustedes la cantidad de genes que nosotros tenemos, especialmente el HLA27, ¿no? Que está en el cromosoma 6. Tenemos al B60, tenemos al asociado con el IL23. Doctora También Claudia. tenemos, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Tenemos también asociados con el STAT3, o aquellos asociados también con otros genes como el TLR4, otros genes asociados también, el TNAP, TGF-beta1. Entonces, cada uno de ellos van a tener una función, ¿no? Entonces, y estos genes se han visto que, por eso se dice que la etiopatogenia es bastante compleja. Y antes solo se pensaba que había o sea, se encontró, estamos hablando el descubrimiento del HLA ha sido el año 1974. Imagínense ustedes. Entonces, todos los demás han devenido con el tiempo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esos han sido para los genes para espondilitis anquilosante, y acá los genes que están asociados con la psoriasis y la artritis psoriásica, ¿no? Que son tanto el HLA-C 0602, el HLA-B, con algunos alelos, iguales en el cromosoma 6, el IL-23 y el IL-12, ¿no? Entonces, predominantemente son los que se encuentran en la manifestación de artritis psoriásica. Sabemos que el HLA-27 es un alelo del HLA-B en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y habíamos visto que está en el cromosoma 6,
y que está presente en menos del 10% de la población general. Tiene varias familias de alelos, ¿no? De varios subtipos. Y también existen otros genes que no son HLA, ¿no? Eh, pero que sí muestran que al estar presentes van a llevar a la eh, son importantes en la fisiopatología de estas enfermedades, ¿no? Especialmente de la espondilitis anquilosante. Entonces, se ha visto, ya habíamos mencionado, o sea, el HL27 puede ser necesario, pero no suficiente, por lo que yo les había mencionado. En nuestra población, el hallazgo es menos frecuente que en una población caucásica, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la espondilitis, ya habíamos mencionado, casi hasta el 95% en las poblaciones caucásicas, en la reactiva casi en 70%, en la artritis psoriásica, como le habíamos mencionado, y en las indiferenciadas hasta el 50%. Se ha visto que la presencia del HLA-27, ¿no? Ante la presencia de los péptidos artritogénicos, van a llevar a que se desencadene toda la cascada inflamatoria, ¿no? Y los que van a producir, ¿no? Alterando también la actividad de otros genes como el ERAP1, el ERAP2, alteraciones a nivel de las respuestas de otras proteínas, ¿no? Lo que van a llevar a la producción de sustancias inflamatorias que van a llegar como el IL-23, por ejemplo, y las citoquinas proinflamatorias, ¿no? El TNF-alfa, ¿no? Y ellos van a llevar a producir, ¿no? La inflamación, tanto a nivel de la centesis, a nivel articular, ¿no? Habíamos hablado de la disbiosis, ¿no? De la disbiosis intestinal, aquella en la que estos gérmenes patógenos van a prevalecer sobre aquellos lactobacilos o gérmenes comensales y su presencia va a llevar a producir una disrupción de la barrera a nivel intestinal, llegando estos patógenos a despertar la respuesta innata, ¿no? Tanto así que van a producir igualmente, van a ser fagocitados, se van a producir, en respuesta a esto va a haber una gran producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? También hay participación de la inmunidad adaptativa, ¿no? Con la presencia de la activación de las células dendríticas, de las células T, B, eh, de los anticuerpos que van a llevar a producir, ¿no? Toda la cascada, se va a activar la cascada de las células T, especialmente el TH17 y el TH1, que son los que van a estar relacionados con la producción de tanto de interferón gamma como de la interleuquina 17. Y eso es importante debido a que finalmente vamos a ver que los tratamientos que tenemos para estos pacientes tratan de bloquear las vías inflamatorias, ¿no? Especialmente IL-17, los anti-TNF, ¿no? O sea, también otro de los mecanismos, el mecanismo el mimetismo molecular, ¿no? De algunas bacterias. Entonces, tenemos un caso, por ejemplo, de un paciente de 26 años, la edad de casi de la mayoría de ustedes, sin antecedente de importancia, pero acude con una historia de un dolor lumbar crónico, estamos hablando de crónico, más de 3 meses, que no se irradia, pero que se incrementa con el reposo, ¿no? Tiene adicionalmente un dolor glúteo alternante y asociado a rigidez matutina. Este paciente se automedica con AINES y nota una mejoría parcial. Recordemos que es muy importante, muchos de estos casos eh, la mayoría de las espondiloartritis tienen un retardo del diagnóstico casi de 8 a 10 años. Entonces, por eso es importante que a nivel primario, es decir, desde médicos generales, nosotros debemos saber distinguir bien una lumbalgia inflamatoria de una lumbalgia mecánica, que ya le hemos
lo hemos visto en las primeras diapositivas. Eso es muy importante, porque si mi paciente tiene una lumbalgia inflamatoria, muy probablemente es un paciente joven y cumple todas las características de la lumbalgia inflamatoria, ese paciente tiene que ser derivado rápidamente a el especialista, al reumatólogo. Entonces acá vemos, por ejemplo, saltándonos un poquito esto es de psoriasis, pero vean la influencia de la, ya habíamos hablado de IL-17, pero hay una interacción con la IL-23 también, que va a producir tanto proliferación de los queratinocitos y toda la cascada inflamatoria, ¿no? Con TH17, que llega a la clínica que vamos a ver todos, ¿no? Entonces el cuadro clínico, ya habíamos visto, es la lumbalgia inflamatoria, la artritis periférica, ojo, que generalmente es oligoartritis. Algo importante es que cuando ustedes han hablado de síndromes articulares, por ejemplo, la artritis reumatoide es un síndrome de una poliartritis crónica simétrica. Cuando nosotros hablamos de las espondiloartritis, tenemos a los cuadros, van a ser los síndromes de oligoartritis, también crónica, pero es asimétrica, como ustedes van a ver acá. ¿No? Tenemos, miren ustedes, hay una gran tumefacción de esta rodilla, ¿no? Y generalmente, hago énfasis, en la artritis reumatoide, ¿qué se compromete más? Se comprometen las manos, ¿sí? O sea, el compromiso más, si recontamos las articulaciones, el mayor recuento articular de artritis reumatoide está en el miembro superior, ¿no? Porque estamos en las manos, las muñecas, los codos, los hombros, ¿sí? Ahí nos hace el mayor recuento articular que tenemos. En cambio, en las oligoartritis, en nuestro mayor compromiso y como debutan los pacientes son con oligoartritis, pero de miembros inferiores. O sea, esas son diferencias muy importantes que clínicamente ya nos tienen que estar dirigiendo a nuestro diagnóstico. También va a haber compromiso en la pared torácica, obviamente por a las articulaciones costocondrales. Entonces, por eso se va a producir dolor también. Y las entesitis que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la entesis más afectada en las espondiloartritis va a ser la entesis que ya habíamos visto hace un momento de la inserción del tendón de Aquiles. Vean que las entesitis también se pueden ver. Vean ustedes la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia de la derecha con la izquierda, bastante tumefacta y a la palpación también es dolorosa, ¿no? Y hemos visto al inicio una ecografía que nos está viendo esta zona de entesis que está muy inflamada. Ok, entonces el cuadro clínico yo creo que es bastante claro. Ahora, cuando tenemos pacientes con espondilitis anquilosantes, nosotros tenemos que hacer la clinimetría. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver nosotros? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué nos interesa ver para el seguimiento, ¿no? Es la distancia del occipucio, que es la parte más prominente de acá de la zona del cráneo, con la pared. O sea, la distancia occipucio-pared, ¿no? Obviamente con el paciente parado, sin zapatos, con los pies apoyados a la pared. Entonces, y también la distancia del trago a la pared. Eso se mide. Eso para nosotros se llama clinimetría y cuando hacemos la evaluación, hay una evaluación que ustedes la pueden leer o se va registrando donde dice el BASMI, es la metrología en espondilitis anquilosante. También este es el goniómetro, se los presento si es que no lo conocen. Este goniómetro es un aparatito que nos ayuda a poder medir los rangos articulares, muy importante, o sea, para todas las articulaciones. Entonces, en este caso, nosotros lo vamos a poner acá en 0. Estamos evaluando a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, el paciente está sentado, ponemos el goniómetro, ¿no? Y vamos a girar, el paciente va a girar. Entonces, este brazo se queda fijo y el que va a girar es este. Y al girar nosotros vamos a estar delimitando el rango de rotación, que es eh, de donde el paciente empezó, que es de acá, hasta donde el paciente termina, ¿no? Este rango de rotación.
que en este caso aproximadamente es 45 grados, ¿no? Entonces, esa es la rotación cervical. El test de Schober. El test de Schober es muy importante en los pacientes, está dentro de los criterios también que habíamos mencionado de los criterios Nueva York, ¿no? Se hacen dos marcas, se toman de referencia la parte de las espinas ilíacas superiores, 10 centímetros para arriba, y hay un shover este es el shover corte y el shover largo se toman 5 centímetros para abajo, ¿no? Se hace flexionar la columna al paciente y lo normal es que el paciente, la distancia de mi cinta métrica sea de 15 centímetros, o sea, de 10 vaya hasta 15 o más. Quiere decir que y yo descuento. Mi shover normal debe ser 5 o más. O sea, mi test de shover normal 5 o más, ¿no? Es lo que el paciente realiza menos la distancia inicial que es 10. Si, por ejemplo, mi paciente tiene una limitación del movimiento, probablemente no sea 15, sea 13. O sea, 13 menos 10, mi shover será 3 centímetros, ¿no? Que es patológico. O sea, shover positivo. Ok, eso es lo mismo que les mencionaba. Entonces, tener en cuenta la medición. Otra de las medidas, como ya les había mencionado, es la expansión torácica. Medir la expansión torácica, ¿no? Se le hace una expiración profunda y después una inspiración profunda y vamos a ver del cuánto discurre del punto que nosotros hemos marcado. Acá no está nuestro punto y cuánto nosotros tenemos. Esa vendría a ser nuestra expansión torácica. Y la expansión torácica tiene de acuerdo al si es varón o mujer y de acuerdo también de acuerdo hay parámetros referenciales, ¿no? En pacientes con espondia anquilosante, por ejemplo, la expansión torácica está disminuida en relación a los parámetros referenciales normales. También nosotros sabemos de que esos pacientes van a tener disminución o alteración a nivel de la flexión, no solo del anterior, sino también lateral. Entonces, una manera de evaluar es la flexión lateral lumbar, ¿no? Se le hace tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Paciente derecho, se mide del tercer dedo hasta el piso, ¿no? Y después lo que hacemos es hacer la flexión del paciente y nuevamente se le mide esa distancia y se ve cuánto es lo que el paciente ha podido realizar, ¿no? Entonces, eso también es importante para ver la evolución del paciente. Entonces, además de la parte articular, que ya ustedes ya lo tienen claro, tenemos que ver que estos pacientes pueden hacer compromisos extraarticulares. El más importante y el más frecuente, como habíamos visto al inicio, es la presencia de la uveitis anterior. Conjuntivitis se presenta, por ejemplo, en los casos de artritis reactiva, pero las uveitis anteriores, que no se olviden, es un síndrome de ojo rojo doloroso, ¿sí? Ese es agudo, o sea, síndrome de ojo rojo doloroso, hasta casi un 35% de pacientes y con disminución, síndrome de ojo rojo doloroso, agudo, con disminución de la agudeza visual clínicamente, eso es una uveitis, ¿sí? Ya por el grado de inflamación tan marcado, por el grado de inflamación tan marcado, se verá que puede producir sinequias posteriores e inclusive puede llevar a glaucoma, ¿no? En la parte cardiovascular, estos pacientes pueden hacer también aortitis ascendente, llevándoles a una insuficiencia de la válvula aórtica. Entonces, si yo hago mi plan de trabajo de este paciente, basalmente le tendré que pedir de todas maneras un ecocardiograma, ¿ya? También pueden hacer trastornos de conducción. Entonces, también un electrocardiograma. Pueden hacer cardiomegalia, pueden hacer pericarditis en menos frecuencia e inclusive infarto al miocardio. A nivel del pulmón, a diferencia con las enfermedades difusas del tejido conectivo,
los pacientes con las espondiloartritis, especialmente espondilitis anquilosante, pueden hacer fibrosis a nivel de los ápices, ¿no? Recordemos que la fibrosis en las enfermedades difusas del tejido conectivo, conocidas como artritis reumatoide, lupus, como esclerosis sistémica o dermatomiositis, generalmente la fibrosis o la enfermedad pulmonar intersticial se presenta a nivel de las bases. Ahora también puede producir engrosamiento de la pleura o también de la pared de los bronquios. Pero lo más típico, digamos, es la fibrosis apical, ¿no? Pero que no es muy frecuente, ¿no? Casi menos del 1% de los pacientes lo realizan. A nivel gastrointestinal, los pacientes con espondiloartritis, ¿no? Pueden presentar también enfermedad inflamatoria intestinal. Pueden hacer también compromiso de la espondilitis de nefropatía por IgA, pueden hacer amiloidosis, pueden hacer inclusive glomerulonefritis. De la afección del sistema nervioso, estos pacientes pueden hacer fracturas vertebrales. Mucho ojo porque recordémonos que en la fisiopatología de estas enfermedades hay un componente inflamatorio, una cascada inflamatoria bastante severa. Y esa cascada inflamatoria va a llevar a que esos pacientes tengan mayor resorción ósea. Quiere decir que independientemente de que ellos puedan, eh, cuando yo les hago una densitometría, aparentemente esos pacientes pueden tener una densidad mineral ósea normal. Aparentemente sí. ¿Por qué? Porque debido al gran componente inflamatorio, hay una desmineralización que no está bien evaluada por densitometría debido a la presencia de sindesmofitos, de otras calcificaciones que se van a ir produciendo en este tipo de patologías. Y esto puede llevar a fracturas vertebrales. Pueden tener subluxaciones tanto en el nivel C1, C2 y también el síndrome de la Caudequín. Entonces, los diagnósticos, cuadro clínico, muy importante, lumbalgia inflamatoria, ¿no? Las imágenes y el laboratorio, como les había mencionado, van a formar parte para complementar el cuadro clínico y nos van a llevar al diagnóstico, ¿no? Entonces, en imágenes, si yo tengo mi paciente del caso que tenía dolor lumbar y también tiene dolor a nivel glúteo alternante, recordémonos que si ustedes recuerdan la anatomía, a nivel de la zona glútea tenemos las articulaciones sacroiliacas, ¿no? Entonces, por eso es que los pacientes se quejan de un dolor a nivel de ese lado. Generalmente en la espondilitis anquilosante el compromiso sacroiliaco es usualmente bilateral, es simétrico y es progresivo. Entonces hay grados a nivel radiológico, ¿no? Del 0 al 4, siendo el 4 el severo cuando hay total anquilosis y el 0 que es el normal. El grado 1 cuando hay algunos cambios sospechosos, a veces no se detectan bien, el grado 2, cuando tenemos algunas áreas, tal vez con erosiones o esclerosis, pero sin alteración del espacio articular. Y el grado 3, ya de todas maneras vemos una alteración que ya es ya moderada o ya avanzada también de sacroileitis, con presencia de tanto erosiones, esclerosis subcondral, puede haber zonas como de ensanchamiento o estrechamiento del espacio articular o con una anquilosis parcial, ¿no? Acá vemos las radiografías, ¿no? Acá tenemos el grado 4. Miren ustedes acá ya tenemos anquilosis total, no vemos las sacroiliacas. Acá veamos el grado 3, en las que ya hay esclerosis subcondral, hay zonas en las que hay mayor estrechez. Acá, por ejemplo, se ha anquilosado, pero parcialmente, ¿no? Acá hay total, ya no vemos articulaciones sacroiliacas. 4. El 3 puede haber anquilosis, pero parcial, ¿no? Acá en el 2 hay esclerosis subcondral, puede haber algunas erosiones. En el 1 es un poco más leve, ¿no? Y el 0 es normal.
Veamos, por ejemplo, las imágenes típicas que, bueno, en nuestra clase ya las vimos también. Esa es una columna cervical, pero acá nosotros podemos ver los indesmofitos, ¿no? Los indesmofitos, recordemos que son verticales, ¿no? Y se caracterizan porque son las calcificación de los ligamentos paraespinales, ¿no? O paravertebrales. Vean ustedes acá cómo tenemos, prácticamente acá tenemos las vértebras, pero las vemos acá esos dos indesmofitos bastante marcados, que se conoce como la caña de bambú por los indesmofitos, ¿no? Estos son pacientes obviamente con una espondilitis de largo tiempo sin tratamiento. Recordemos que el retraso del diagnóstico, y eso lo enfatizo, se ha visto que es más o menos entre 8 a 10 años que el paciente va automedicándose con antiinflamatorios no esteroideos y finalmente ya con un compromiso avanzado llega al hospital, ¿no? Entonces, para eso, justamente para los diagnósticos más tempranos y precoces, usamos la resonancia magnética para la evaluación de las sacroiliacas, ¿no? Donde vamos a ver nosotros la presencia lo que vendría a ser las zonas de edema, básicamente a nivel del edema óseo, podemos ver erosiones también, ¿no? Entonces, acá en esa imagen STIR, que es la imagen, las dos secuencias, perdón, preferidas para evaluación, porque debe haber un protocolo de evaluación cuando yo sospecho de una espondiloartritis, entonces voy a tener que pedir mis resonancias en STIR, que es una secuencia en la que hay supresión de grasa para ver el edema. Como vean acá ustedes donde está la flecha, acá se ve el edema óseo a nivel de la columna. Y acá a nivel de T1, ya eso nos ayuda también para confirmar ese hallazgo, ¿no? Acá nosotros podemos ver, ese es un STIR, lo que habíamos visto en ecografía hace un rato, esa es una resonancia, ¿no? También nos sirve la resonancia para ver la centesitis. Y acá vean ustedes que con STIR se ve el edema, ¿no? A nivel de la entesis inflamada, la entesitis. Obviamente, el estudio, la ventaja de la ecografía versus la resonancia es el costo, básicamente el costo. Más barato para la ecografía, más cara para la resonancia. Y los dos pueden ver bien las entesis. Obviamente, las ecografías no tienen que ser hechas por médicos entrenados en músculo esquelético, ¿no? Porque los ecografistas generales difícilmente saben evaluar eh, entesitis, ¿no? Hay diferentes, inclusive, scores para evaluación de entesitis en los pacientes con espondiloartritis, ¿no? Entonces, los criterios de clasificación de ASAS, ya solo para recordarlos, ya los habíamos mencionado, los vamos a recordar. Para las espondiloartritis de compromiso axial, ya saben, dolor inflamatorio más de 3 meses en un paciente menor de 45 años. Con sacroileitis en imágenes, ¿no? Más uno o más características de espondiloartritis. ¿Qué puede ser? El dolor inflamatorio, ¿no? Presencia de artritis, entesitis, especialmente a nivel de los tobillos, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad intestinal como colitis ulcerativa o Crohn, buena respuesta a AINES, historia familiar de espondiloartritis. No se olviden de hacer una buena historia porque es muy frecuente que esto sea bastante, como hemos visto, la influencia de la presencia de los genes. Hay bastantes familias que tienen este problema, ¿no? Entonces, de historia tenemos que sacar ese dato. La presencia del HLA-27 y marcadores inflamatorios como el PCR, la proteína C reactiva o la presencia de HLA-27 más dos de las características que ya habíamos mencionado de espondiloartritis, ¿no? Y esa es lo que nosotros conocemos como sacroileitis en imagen, ¿no? La inflamación aguda, altamente sugestiva de sacroileitis por resonancia, ¿no? En la que vemos, pues, el edema óseo, ¿no?
o si ya es definida la sacroileitis, de acuerdo a los criterios que habíamos visto de los criterios de Nueva York. Ahora, tenemos los cuadros de espondiloartritis con psoriasis o la artritis psoriásica, ¿no? Entonces, la artritis psoriásica puede dar un compromiso muy parecido, puede ser una espondiloartritis eh, psoriásica, características clínicas, la clinimetría va a ser igual que una espondilitis anquilosante, pero aquellas que son lo más predominante es que sean de compromiso periférico, ¿no? Entonces, cuando es de compromiso periférico, ellas hacen artritis, generalmente oligoartritis, entesitis casi el 50%. Recordemos que las entesis más comprometidas son las del Aquiles y de la fascia plantar. Acá miren ustedes, este es un talón y vemos acá cómo hay una tumefacción, ¿no? Porque acá vemos, acá este paciente va a estar con una fascitis plantar. ¿Ya? Acá la presencia de dactilitis, que ya habíamos visto en la imagen, ¿no? Los dedos en salchicha, acá la vemos. Y acá vean este dedito también, la dactilitis, ¿no? Más frecuente en pies, pero puede ser aguda o crónica, está asociado a enfermedad articular severa. O sea, vean ustedes, entesitis y dactilitis casi en el 50% de los pacientes se presenta. Ojo que la dactilitis es una característica bastante, yo tengo un paciente con oligoartritis y además tiene dactilitis, entonces ese paciente muy probablemente, si es que no tiene ya psoriasis en ese momento, muy probablemente es una manifestación precoz de una artritis psoriásica. Entonces vean ustedes acá, lo mismo que les había presentado inicialmente, la entesitis por ecografía, que se ve bastante bien. Pueden ver a nivel axial, la sacroileitis unilateral es más común. Esa también es una característica. O puede ser bilateral, similar a espondilitis anquilosante. Entonces, la espondilitis anquilosante es más frecuente que sea una sacroileitis bilateral. En cambio, en la psoriasis es más frecuente unilateral. Y algo muy importante, que es mucho más frecuente también, es el compromiso de las uñas. Miren ustedes al paciente, ¿no? Algunos dirán, puede tener acá una onicopatía por una dermatomicosis, una onicomicosis, por eso solo se describe. Ojo, cuando ustedes vean un paciente, cuando hagan la historia clínica, tenemos que describir las uñas. Y como les mencionaba en el grupo también, la mano de un paciente reumático nos da mucha información clínica. Adicionalmente, las uñas también. Tenemos que buscar ahí cuadros, inclusive de hemorragias en astilla, tenemos que ver los pitting que se ven acá en la psoriasis, ¿no? O sea, son unos punteaditos, como unos agujeritos a nivel de las uñas, que es patológico cuando tenemos más de 10, ¿no? Los doctores Moll y Wright describieron unas formas de presentación de la artritis psoriásica, ¿no? Como la variedad oligoarticular, la poliarticular, similar a artritis reumatoide, la distal, aquella que compromete las interfalángicas distales netamente, las mutilans, ¿no? Aquellas artritis severas, mutilantes, y la que tienen compromiso axial tipo espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser clínico, ¿no? O sea, tiene que ver un médico, esta es una placa, ¿no? Una placa psoriásica que se caracteriza por ser elevada, con bordes descamativos. ¿Cuál sería mi diagnóstico diferencial de esta lesión? Tal vez una dermatomicosis también, ¿no? Igual a nivel de los pies, vean ustedes. Algunos ven estas uñas estas uñas y dice, esta es una onicomicosis. No, por eso uno describe. Ya después que cuando ustedes vayan a hacer la historia, ya dentro de su plan de trabajo para hacer el diagnóstico diferencial, le pedirán un raspado de uñas, un cultivo para ver si acá hay un cuadro infeccioso agregado. Pero si es que esto es negativo, obviamente esa es la onicopatía psoriásica. Ahí tengo un paciente, un médico ginecólogo que vi hoy día y que el paciente me refiere que no tenía
Él tenía el problema de las uñas, ¿no? Y después con el tratamiento indicado actualmente está bien. Dime, ¿alguien me quiere mencionar algo? Ok, bueno, entonces, ya, recordemos eso, ¿no? Entonces, la onicopatía también es un punto que vamos a ver, la onicopatía por psoriasis, ¿no? La historia familiar o personal de psoriasis obviamente es importante. Si ustedes ven, son acuciosos, van a ver cómo acá tenemos, esto es una dactilitis, ¿sí? El dedo en salchicha. Y obviamente es dolorosa a la palpación. Dactilitis, ¿por qué digo? Porque es todo el dedo que se hincha. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que hay presencia de artritis en esa zona, sino tenemos presencia también de inflamación de los tendones, ¿no? E inflamación inclusive de la parte del tejido celular subcutáneo, ¿no? Vean ustedes a diferencia de en aquellos pacientes que hacen un compromiso axial espondilítico, ¿no? Vean ustedes que cómo se diferencia. Esto, por ejemplo, cuando nosotros encontramos, eso ya no se llama sindesmofito, eso se llama puente óseo. Los sindesmofitos son apenas una línea pequeñita. Es una línea, es como que ustedes trazaran con un lápiz de arriba abajo. En cambio, acá nosotros vemos que esto es un puente grueso entre vértebra y vértebra, ¿no? Estos son puentes óseos que son característicos también de la espondiloartritis asociada a la psoriasis. Esos pacientes pueden hacer, como habíamos mencionado, cuadros hasta erosivos, ¿no? Son muy, muy agresivos. Miren ustedes este, cómo ha producido estas lesiones, ¿no? Inclusive acá hay se describe el lápiz en copa, ¿no? Que son unas manifestaciones producidas por las artritis erosivas de la artritis psoriásica. La artritis psoriásica, como corolario, yo no he visto muchos pacientes acá, pero cuando estuve en Italia era lo que más veíamos, ¿no? Y las artritis psoriásicas realmente eran muy inflamatorias. Y haciendo ecografía, pues podíamos ver todo lo que hemos mencionado, ¿no? Desde las dactilitis, e inclusive el tema también ahora es hacer también inclusive ecografía de la uña. La uña se considera una microentesis actualmente, ¿ya? Porque tiene varias capas que puede ser afectada. Ok, entonces la psoriasis tiene unos criterios de clasificación, ¿no? Que son los criterios Caspar. Básicamente estos criterios tienen una especificidad del 98% y una sensibilidad del 91%. Ya, entonces acá tenemos, el criterio es evidencia de psoriasis. La distrofia en las uñas, ¿no? Ya sea con onicolisis, el pitting, perdón, la hiperkeratosis, como les habíamos mencionado, ¿no? Cada uno va dando una puntuación. Sea factor reumatoide negativo, obviamente, ¿sí? Tenga dactilitis, ya sea como una historia de dactilitis de acuerdo a la evaluación de un reumatólogo o presenta actualmente una tumefacción de todo el dedo, ¿no? Al examen físico. Y a nivel radiográfico, evaluar la formación de nuevo hueso, como hemos visto, ¿no? Alrededor de los márgenes, de los, eh, de los márgenes articulares, ¿no? Los pacientes, ellos hacen bastante periostitis, este tipo de pacientes, ¿no? Se excluye los osteofitos, la formación de osteofitos. Recordemos que los osteofitos son la característica radiográfica de la osteoartritis, ¿no? Y los osteofitos, por concepto, si hablamos en la columna, los osteofitos son horizontales, son los llamados picos del oro, así como picos, ¿no? A diferencia de esos puentes óseos que son verticales, pero son gruesos, no
se diferencian de los sindesmofitos delgados de las espondilitis anquilosantes. ¿Ok? Acá es lo que les había mencionado, ¿no? Hay pacientes que llegan a hacer compromisos periféricos con anquilosis, hacen erosiones, hay resorción de la articulación, ¿no? Eh, van a ver ustedes sus atlas, el, eh, que en la que se produce estas alteraciones. Igual acá. Vean ustedes y cómo hay crecimiento de hueso, que esto no es osteofito, pero esto se llama periostitis, ¿no? Ya les habíamos mencionado, acá también puede haber sacroileitis, vean, ¿no? Hay disminución del espacio, hay esclerosis subcondral, también hay compromiso. Recuerden que estas pacientes hacen oligoartritis de miembros inferiores. Quiere decir que aparte de la sacroileitis, van a hacer compromiso a nivel de caderas, como en este caso hay una disminución del espacio articular con una esclerosis subcondral que es por una osteoartritis. Acá igual, de ambas caderas también pueden hacer compromiso de rodillas y pueden hacer compromiso de tobillos, ¿no? O sea, en caso de que fuera artritis, ¿no? La artritis reactiva. La artritis reactiva es una inflamación aséptica que puede ser mono o poliarticular. Obviamente, producido después de un proceso infeccioso y tiene un periodo de latencia variable. Al inicio de la clase habíamos hablado de bacterias intracelulares, por ejemplo, enteropatógenos, como el Escherichia coli, la Klebsiella, los uropatógenos como el E. coli, los enteropatógenos como la Shigella, los virus, hay parásitos también, ¿no? Y generalmente su clínica va a ser una artritis simétrica que vaya a ser progresiva. Igual esta es predominantemente en miembros inferiores, puede también tener entesitis y o dactilitis. Pero ojo que esas artritis reactivas también requieren descartar otra enfermedad como las enfermedades difusas del tejido conectivo. Recordémonos que eh, los cuadros infecciosos generalmente pueden disparar varios tipos, o hacen artritis reactivas, o hacen enfermedades difusas, tipo lupus, tipo artritis reumatoide, otra enfermedad, ¿no? Eso lo hemos visto muy bien con el advenimiento del COVID, por ejemplo, ¿no? El COVID ha desatado una cantidad de autoinmunidad, o sea, pacientes que no, probablemente genéticamente predispuestos, que han llegado a despertar autoinmunidad después de una infección COVID, ¿no? Entonces la evolución es autolimitada, con recuperación en menos de 6 meses, ¿ya? Se recuperan, pero esa es cuando es autolimitada. Hemos visto pacientes que hacen cuadros crónicos y recurrentes, ¿no? Entonces, esos pacientes, por ejemplo, he visto algunos pacientes que han iniciado con cuadros de artritis reactivas, por ejemplo, muy frecuentemente por infecciones de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Especialmente los hombres jóvenes. Esos pacientes que hicieron cuadros de infección de transmisión sexual, es muy probablemente que actualmente ese cuadro se haya hecho crónico y actualmente ese paciente ya de la artritis reactiva que tuvo, actualmente ya tiene una espondilitis anquilosante, ¿no? Con todos los criterios que uno pueda a definir. Ya les había mencionado de la espondiloartritis asociada a las enfermedades inflamatorias intestinales que se asocian a Crohn y a colitis ulcerativa. Esos pacientes se pueden presentar también con uveitis, pueden hacer inclusive escleritis, pueden hacer eritema nodoso. No nos olvidemos, el eritema nodoso es una presentación cutánea, es una paniculitis que generalmente es en miembros inferiores y en nuestro medio se asocia mucho a tuberculosis, mucho ojo. Y también puede formar parte de varios tipos de vasculitis sistémica. ¿Ya? Entonces, tipos de compromiso de este tipo puede ser o oligoarticular de medianas o grandes articulaciones, perdón, en miembros inferiores. Generalmente va a ser de inicio agudo y autolimitado, sin daño articular, generalmente asimétrico, como la mayoría o sea, como casi todas las espondiloartritis.
La del tipo 2 va a ser poliarticular, simétrico, con compromiso de miembros superiores, persistente, ¿no? Y va a haber un daño articular, o sea, esa sería la parecida a la artritis reumatoide, ¿no? Y la axial es en la que vamos a encontrar sacroileitis, casi un 50%, que puede ser subclínica, pero puede llegar a la anquilosis, ¿no? Hasta en un 10%. Entonces, cuando evaluemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, siempre tenemos que evaluar la parte articular y axial, ¿no? Articular, periférica y axial. Ese es un resumen de las características clínicas de las espondiloartritis. O sea, ya hemos hablado de las cuatro, entonces más o menos para que ustedes se guíen, ¿no? La edad de inicio, generalmente entre los 20 y los 30 años, vean ustedes, ¿no? Pero recuerden que el retraso en el diagnóstico es muy importante, ¿ya? La presencia en jóvenes con vida sexual activa que hacen infecciones de transmisión sexual, hacen frecuentemente artritis reactiva, pero eso puede devenir en espondilitis. La relación varón-mujer generalmente es a predominio de la espondilitis y de la artritis reactiva. En psoriasis es 1-1 y en la de intestinal es predominantemente varones, pero de 2-1. El compromiso articular periférico, ¿no? Más frecuentemente hacen compromiso articular periférico marcadamente la artritis psoriásica, ¿no? Y también la artritis reactiva. Menos frecuentemente en las otras, ¿no? En cambio, el axial, obviamente, 100% en espondilitis y también en artritis reactiva, ¿ya? En psoriasis, 50%, ¿no? Y en la inflamatoria, en 30%. Una característica importante, por ejemplo, la dactilitis, muy frecuente en psoriasis. O sea, dactilitis, prácticamente hay que pensar en psoriasis. En espondilitis casi ausente y es infrecuente en artritis reactiva, ¿no? Y tampoco se presenta en la en la inflamatoria intestinal. La entesitis es bien frecuente en psoriasis, en artritis psoriásica, como en espondilitis anquilosante. En la reactiva y en la intestinal es infrecuente. La psoriasis se puede presentar, miren, en todas, en cualquiera puede tener algo de psoriasis, ¿no? Pero 100% pues en pacientes con artritis psoriásica, ¿no? Que obviamente esos pacientes tienen un compromiso de psoriasis más marcado. En cambio en espondilitis y en las otras solo un 10%. Lesiones en uñas también casi cerca a un 90% en artritis psoriásica, infrecuente en las otras espondiloartritis. Y el HLA-27, como les había mencionado, más frecuente en la espondilitis anquilosante y en las reactivas, y menos frecuente, casi en 40-50 en psoriasis y en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces yo creo que este cuadro es muy importante porque está resumiendo lo que ya hemos ido hablando hasta hace un rato. ¿Cómo medimos la enfermedad de la espondilitis anquilosante? Ustedes han visto, bueno, mis alumnos en consultorio van haciendo varios cuestionarios, porque a mí me gusta mucho la clinimetría de las patologías que yo veo. Entonces, lamentablemente no hemos visto todavía espondilitis, pero sí vamos a ver los cuestionarios. Entonces, la actividad de la enfermedad la evaluamos mediante el BASDAI, ¿no? El BASDAI es por estas siglas en inglés, es para la actividad de enfermedad de la espondilitis anquilosante. eh, el ASDAS, que es una calculadora. Bueno, ambos instrumentos ya ustedes pueden entrar en sus celulares y los pueden encontrar ahí. Ya salen ahí y ya nosotros lo hacemos en consultorio en formularios en papel, pero también se puede hacer en formulario, llenar los datos que nos dice el paciente que son clínicos, en este caso acá, igual que en el DAS 28 de artritis reumatoide, nos piden estudios como PCR. Entonces, y esto nos va a delimitar la enfermedad, así como ustedes han visto en artritis reumatoide, como si está en remisión, de actividad leve, moderada o severa, ¿no?
Para evaluar la funcionabilidad, hacemos esa encuesta que es el BASFI, ¿no? Es un índice funcional, ¿no? Tienen 10 preguntas, vamos a ver ahorita los cuestionarios, y el HAQ, que es el cuestionario de salud, en este caso S, porque está modificado para las espondiloartritis. Entonces acá están las preguntas para el BASDAI, ¿no? Este cuestionario es de la última semana, todo lo que la última semana ha tenido el paciente, ¿no? Entonces son 6 preguntas, por ejemplo, ¿cómo describiría el grado de fatiga o cansancio que ha tenido? Cero, ninguna, y muchísima es como 10, ¿no? Igual, ¿cómo describe el dolor de la espondilitis en cuello, espalda o cadera? Del 0 al 10. El dolor o hinchazón de otras articulaciones diferentes al cuello, a la espalda, 0 al 10. ¿Cómo describiría a nivel global el malestar que ha tenido en cualquier área dolorosa al tacto o presión? Igual, como ninguna o muchísima. ¿Y cómo describiría a nivel global la rigidez matutina que ha tenido desde el momento en que se levanta, ¿no? Que eso es importante. ¿Y cuánto dura la rigidez matutina en el momento que se despierta? Acá está evaluado en horas, en media hora, 1 hora y media, 2 horas o más, y de acuerdo a eso da un puntaje. La puntuación, esto es, no es tanto que voy sumando, tiene una manera de puntuar que en práctica espero que la puedan realizar. Y ese es el BASFI, igual, es la funcional, ¿no? Cómo el paciente se puede colocar las medias, flexionar el cuerpo, extender la mano, un anaquel, levantarse de una silla, levantarse del piso, permanecer parado sin apoyarse. Deme un minutito, por favor. Ya, gracias, disculpe. Entonces, levantarse del piso sin ayuda, estando recostado a la espalda, subir escalones, ver alrededor de su hombro, realizar las actividades físicas normales, realizar un día completo de actividades. Entonces, ¿y para qué nos ayuda eso? Nosotros es importante para ver si los tratamientos que nosotros estamos dando están funcionando con el paciente. Si el paciente, por ejemplo, estaba 10 en todo, a su siguiente control en 3 meses, si yo he iniciado un tratamiento diferente, espero que mi paciente haya mejorado, ¿no? O sea, no debe estar en 10, estará en 5, estará en 0, que sería excelente, ¿no? Pero para eso nos sirve, ¿no? Y obviamente el BASDAI, por ejemplo, es un requisito también para ser candidatos a tratamientos en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de estos pacientes? Controlar signos y síntomas, o sea, la actividad de la enfermedad, que ya sabemos cómo la vamos a valorar, ¿no? Mediante el BASDAI o el ASAS. Evaluar el dolor, obviamente con el EVA de dolor, ¿no? La rigidez matutina, la fatiga, hay escalas de fatiga también, mejorar la función, ¿no? La movilidad espinal, la actividad y participación, cómo el paciente si el paciente regresa al trabajo, reducir o prevenir el daño estructural, tanto de articulaciones periféricas, axiales, de la centesis, y obviamente todo eso porque queremos mejorar la calidad de vida de los pacientes, que son pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que tienen familia o que quieren tener familia. ¿Cuál sería el algoritmo del tratamiento en las espondiloartritis? Recordemos que en todos los pacientes, educarlos a los pacientes, hacerles entender cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico y la necesidad de que tienen que estar haciendo terapia física, rehabilitación, excelente si tienen grupos de soporte de pacientes, ¿no? Si hay enfermedad periférica o axial, el uso de antiinflamatorios no esteroideos son importantes, el uso de analgésicos, en algunos va a ser necesario la cirugía. Si hay compromiso periférico, usamos sulfasalacina, por ejemplo, o corticoides locales si queremos hacer infiltraciones. Y en aquellos pacientes que, por ejemplo, ya no tienen un compromiso axial, los anti-TNF son de primera línea si es que no han tenido respuesta a antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? En el tratamiento de la artritis psoriásica, como sabemos que es una enfermedad potencialmente severa, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. En general en todas las espondiloartritis, pero en la artritis psoriásica
ir de la mano con el dermatólogo es muy importante, ¿no? Además que el mejor tratamiento tiene que ser con una decisión compartida. El paciente tiene que saber de la eficacia, seguridad y los costos de los tratamientos. Los reumatólogos tenemos que evaluar bien la parte musculoesquelética, la piel será para el tanto con el dermatólogo, ¿no? O sea, la unión, o sea, el manejo reuma-dermato y medicina física es muy importante, ¿no? El objetivo primario va a ser mejorar la calidad de vida, controlar los síntomas, prevenir el daño estructural, hacer que el paciente sea funcional y que participe socialmente, ¿no? Eso es muy importante en los pacientes con psoriasis, ¿no? Recuerden el gran impacto que tiene el compromiso de la piel en relación a su vida diaria, o sea, a su convivir con otras personas, ¿no? Esto tiene impactos inclusive psicológicos en el paciente. Y obviamente manejar las manifestaciones extraarticulares. Los pacientes con psoriasis son pacientes muy desobedientes, tipo los pacientes con diabetes, ¿no? Y muchas veces hacen diabetes también. O sea, quiere decir que tenemos que prepararnos para trabajar con el paciente metabólico, que va a tener un síndrome metabólico. Quiere decir, eso va de la mano con enfermedad cardiovascular y otras comorbilidades, ¿no? O sea, son pacientes generalmente obesos, son pacientes con caracteres eh, especiales, ¿no? Entonces, en psoriasis sabemos que hay artritis periférica, axial, entesitis, dactilitis, piel y uñas. Entonces, de acuerdo a cada compromiso, nosotros vamos a ver si predomina la periférica, vamos a usar así de arriba abajo, podemos usar DARMES convencionales, como están viendo ustedes, anti-TNF o biológicos, ¿no? Si no responde, hacer un switch de biológicos y así sucesivamente. La fisioterapia es importante y los antiinflamatorios cuando hacemos compromiso axial y los otros biológicos, que en el caso de psoriasis ya no solo tenemos al TNF-alfa, al IL-17, al bloqueador de IL-17 y el IL-12-23, ¿no? Si hay entesitis igual, si hay dactilitis, si tenemos compromiso en la piel, el dermatólogo dará tratamiento tópico y nosotros daremos los DARMES, los biológicos. Y si hay compromiso de uñas, inclusive tanto tópico, también inclusive los biológicos están indicados para ello, ¿ya? Hay que tratar y reevaluar y se va a modificar el tratamiento las veces que sean necesarios, ¿ya? Entonces, el tratamiento es un tratamiento, tiene que ser un tratamiento bastante activo, ¿no? O sea, los AINES, excepto obviamente en espondilitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Porque tenemos estos pacientes, si no los mandamos, los sangrarían. En este caso, los corticoides sí se usan en enfermedad inflamatoria intestinal como antiinflamatorio, infiltraciones, inmunosupresores, los que están viendo, sulfasalacina, metotrexato, leflunomida, ciclosporina, ¿no? Que va bastante bien en artritis psoriásica, y los inhibidores ya como el tofacitinib y el baricitinib. Y los biológicos, a la cabeza los anti-TNF, que ustedes conocen, ¿no? Como el infliximab, adalimumab, golimumab, el etanercept, el certolizumab, ¿no? Acá tenemos certolizumab, son de primera opción. Y los anti-L17, como el secukinumab, ixekinumab, cuando hay una falla o contraindicación anti-TNF, ¿no? Por ejemplo, una alternativa importante sería yo uso IL-17 de primera intención si, por ejemplo, mi paciente ha tenido un antecedente de tuberculosis pulmonar. Recordamos que los anti-TNF podrían nuevamente reactivar esa tuberculosis, entonces más seguro sería mi uso de una anti-interleuquina 17, ¿no? Igual que la IL-12 y 23, que es el ustekinumab. La rehabilitación es muy importante eh, para prevenir o enlentecer la restricción de la movilidad de la columna y la discapacidad del paciente, ¿no? Para mejorar el dolor y la rigidez. Debe empezarse al diagnóstico, la rehabilitación y la recomendación debe tener su diario en casa y semanal en su centro médico. Los deportes son la natación y el ciclismo. Hay varios tipos de rehabilitación, hidroterapia, ondas cortas, ultrasonido, calor frío, el TENS, pero eso va a depender del paciente, obviamente del fisiatra, ¿no? Entonces,
Acá les voy a, acá les voy a poner, ese es una plática que grabé de un consens, de una charla de espondilitis, en la que quiero que remarquen, este doctor es un médico colombiano que es fisiatra y que trabaja con este tipo de pacientes. Entonces, vean ustedes, ¿no? Importante que ubiquen el dolor, ver la capacidad funcional del paciente, ver si es sedentario o el paciente puede hacer ejercicios. Todo eso tenemos que nosotros ver y el patrón de sueño que tiene el paciente. Entonces, vamos a ver unos videitos cortos. Entonces, es muy importante, o sea, que la terapia física tiene que ser personalizada. Como dice el doctor, si a alguien no le gusta nadar, nadie lo va a obligar, tal vez no sabe nadar, tampoco nadie lo va a obligar a hacer algo que no le gusta y que no está, y que se ha visto que tanto el ejercicio en el agua como en el ejercicio a pie, que es las caminatas, otro tipo de ejercicios, el impacto en la enfermedad va a ser el mismo. O sea, es importante, ¿no? Que veamos nosotros mejorar los ejercicios que vayan a mejorar la masa muscular del paciente, disminuir la grasa corporal total, mejorar a ese paciente si es que está con depresión, llevarlo a un médico de salud mental, a un grupo de soporte, o a un psicólogo, ¿no? Y finalmente tratar de que fortalezca el músculo. Ustedes saben que fortaleciendo los músculos de estos pacientes van a llevar a ser también menos complicaciones como osteoporosis y fracturas vertebrales. Entonces, como conclusiones de la práctica, de la plática, las espondiloartritis son un grupo de artritis inflamatoria que van a compartir características clínicas, radiográficas y genéticas. Hay nuevos criterios de clasificación ASAS que van a proveer nuevos estándares para la espondiloartritis axial, lo cual nos va a poder servir como base para el diagnóstico temprano de la espondiloartritis axial y permitirá efectivizar el tratamiento de estos pacientes. La patogénesis va a estar mediada especialmente por el TNF en TNF-alfa en las articulaciones. Y en eso el espondilitis anquilosante afecta el esqueleto axial y las articulaciones sacroiliacas. Existe un número de índices generales y específicos de severidad empleados para evaluar estas enfermedades, ¿sí? Que eso nosotros llamamos clinimetría, y el tratamiento va a estar centrado alrededor de los AINES, con poca eficacia mostrada por los demás, especialmente si tiene compromiso axial, serán los biológicos como los anti-TNFs, ¿no? Y la psoriasis, obviamente, también es muy importante. El diagnóstico precoz y tratamiento precoz mejora los desenlaces. Tratar por dominios del más severo, obviamente, si es periférico, si es entesitis, dactilitis, piel, uñas. El manejo multidisciplinario y concomitante de las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares es importante. Y igual, insisto, usar la clinimetría en los pacientes también y los apoyos de diagnóstico como son el ultrasonido y la resonancia, ¿no? En el caso se pueda.
Bueno, este es mi hospital. Les agradezco a ustedes por la asistencia y si hay alguna pregunta, estamos acá para responder. ¿Están ahí? Todo claro. Todo claro. Todo. Muy bien. Entonces yo creo que lo que me interesa realmente de esta charla, lo más importante es que ustedes sepan, si ustedes saben diagnosticar un dolor lumbar o axial inflamatorio, ya yo me puedo dar por satisfecha. Las otras cosas ya son, digamos, cosas importantes. Y nada más recomendarles de que el examen clínico de un paciente tiene que ser completo. Algo que se me había olvidado, por ejemplo, y ahorita me acabo de acordar, es que la psoriasis, muchas veces estamos esperando ver lesiones psoriásicas extensas y no buscamos zonas en las que hay psoriasis oculta, por decirlo entre comillas, no oculta, sino que no la examinamos bien. Por ejemplo, en cuero de cabelludo, detrás de las orejas, a nivel umbilical y también a nivel de los glúteos o perianal, que son zonas que son un poco más sensibles de evaluar, pero obviamente son zonas que se recomiendan. O sea, nosotros tenemos que hacer una buena evaluación de la piel. El paciente se le examina desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, porque vamos a encontrar datos clínicos importantes. ¿Ya? Muy bien. Gracias por su atención y ya nos estamos viendo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas Gracias, doctora. tardes. Gracias, doctora.